Conet, lo tenemos aquí en la línea telefónica. Buenos días, César, ¿cómo estás? Buen día, Julio, Eury, Olis, María Elena, que también la veo por ahí. Un abrazo, César. De esta mañana. Bien. Yo sé, César, que ustedes han estado discutiendo con el gobierno un plan de reactivación económica para cuando las circunstancias lo permitan. No quiere decir que eso sea de ejecución inmediata. ¿Tú puedes hablarnos de eso? Hasta ahora, más o menos, ¿qué es lo que se ha previsto? Claro que sí, Julio. Yo quisiera empezar por reiterar que la situación ahora es manejar la crisis sanitaria. Es por eso que todos los esfuerzos han estado concentrados, primero en acogerse a las medidas y disposiciones oficiales y en segundo lugar contribuir a fortalecer la capacidad de respuesta de nuestras autoridades sanitarias. Cuando las condiciones lo permitan, eventualmente nuestra economía tendrá que someterse a una reapertura gradual sujeta precisamente a estas condiciones sanitarias. No hemos querido precipitar, pero sí hemos querido prepararnos, porque más temprano que tarde superaremos esta etapa que estamos viviendo ahora mismo. Y cuando lleguemos a la etapa siguiente ya debemos tener claro cuáles serían los procedimientos, los protocolos a implementar para garantizar esa seguridad sanitaria. Bueno, esos preparativos, ¿qué incluyen? ¿Por dónde se arrancaría cuando llegue la oportunidad? Varias cosas. En lo que respecta al fortalecer la capacidad de respuesta, que es en lo que estamos concentrados ahora mismo, nosotros hemos movilizado recursos del sector privado desde el CONEP. Ayer hicimos la primera entrega. Al día de hoy ya eso asciende a 400 millones de pesos y continuarán las entregas en los próximos días. Hemos dotado y entregado a las autoridades pruebas, máquinas adicionales para procesar esas pruebas, equipos de protección personal y ventiladores. Entendemos que en los próximos días esto debe tener un mapa más claro de dónde están los casos y poder proceder con su trazabilidad y control. En una etapa siguiente, nosotros debemos pensar que los sectores más vulnerables, es decir, las personas en edad de riesgo y las personas con una condición sanitaria previa, deberán seguir siendo protegidos con restricciones que eviten su contagio y que su nivel de salud avance. Y que por otra parte también los sectores que mejor estén preparados para iniciar en este proceso deben estar en una primera fase. Nosotros hemos visto en muchos países, hemos visto en Asia, en Europa, sin embargo en países similares al nuestro, con una composición del tejido empresarial tan variado, con niveles de informalidad, con MIPYMES, es otra realidad. Es por eso que cualquier visión que se tenga de una apertura gradual en el corto plazo debe considerar precisamente a todas esas pequeñas y medianas empresas y también a un sector informal que ya durante 6 semanas ha estado confinado según las restricciones de movilidad que se han establecido. Entonces lo que vemos es que en los próximos días, cuando eso lo... Ajá. ¿Perdón? No, sí. ¿Terminaste la idea? Sí. Ok, tengo en cuenta lo que dijiste al principio, de que la prioridad ahora era el tema sanitario. Pero desde ya, tanto del sector público y del privado, están trabajando para cuando se reanude la actividad económica estar preparados. Algunos optimistas piensan que nosotros podemos hacer un movimiento, por ejemplo, desde Zona Franca, trabajar con el equipo de bioseguridad que está demandando el mundo entero hoy día. Desde turismo, trabajar con el turismo de salud que va a ser demandado también. Y, por ejemplo, apoyar a nuestros agricultores porque hay una producción agrícola que será demandada y quizás flexibilicen un poco las condiciones que se han pedido hasta el momento. ¿Esto es realista o un exceso de optimismo? No, es realista y de hecho es visionario. Ahora bien, también lo que tenemos que tener en cuenta es que durante estas 6 semanas tenemos 3 grandes categorías de empresas. Las que están completamente cerradas para poder cumplir con estas medidas, las que están operando a media capacidad porque han tenido que cambiar turnos, horarios, para evitar aglomeraciones con controles adicionales, y las que están operando tomando las medidas correspondientes. Entonces, en ese mediano plazo, en una reapertura gradual, evidentemente nosotros veremos una transición de sectores de nuestra economía a aprovechar las oportunidades que aún en un escenario de crisis se presentan, y tú bien los has mencionado, el tema de equipos de protección, de equipamiento médico y de respuesta real a la crisis. Pero eso será gradual. Por otro lado, lo que también veremos es se mantendrá el teletrabajo siempre que pueda ser disponible. Antes eso era un mito del futuro del trabajo y ya estamos viendo cómo se aplica, y quien pueda continuar a distancia lo continuará haciendo. Entonces es una transición que se irá dando. Sin embargo, hay sectores de nuestra economía, y te pongo un caso, el sector minero,
por ejemplo, o en el sector industrial, aquellas que están orientadas a suplir los alimentos y los insumos del día a día, pues continuarán operando bajo estas condiciones. César, ¿ustedes han hecho alguna propuesta específica o van a esperar más adelante para hacerla al gobierno? Nosotros hemos tenido una primera reunión, ya fue la semana antepasada, con los ministros que conforman la Comisión de Asuntos Económicos y representación de diferentes sectores de la economía. A raíz de eso hemos estado trabajando internamente. El CONEP ha coordinado una serie de consultas con las organizaciones representativas de todos los sectores de la economía, y el gobierno tenemos información de que también ha venido trabajando. Nuestras expectativas es de nuevo esta semana retomar esas conversaciones, porque entendemos que habrá algún lineamiento general, un plan macro, pero a su vez tendremos que trabajar en protocolos sectoriales que permitan garantizar esas condiciones sanitarias. César, en Panamá estuve viendo que inició lo que ellos llaman las pruebas serológicas, que son pruebas que les permiten identificar del personal médico, el personal policial, la gente que va a estar más expuesta, quienes pueden resistir más el tema del virus. ¿Qué posibilidad hay de que aquí se motive a que se haga esto? Por eso yo mencionaba que nosotros estamos segmentando la población en función de la vulnerabilidad que puedan tener en respuesta a la enfermedad. Nosotros tendremos la edad de riesgo. Hay países que han tenido 65, 60 años, digamos que tomemos 60 años como una referencia, porque son más proclives a desarrollar estados críticos de la enfermedad. Pero también tenemos que aquellos que han avanzado tienen algún tipo de otra complicación, enfermedades pulmonares, diabetes. Entonces, identificar esa población crítica para poder seguirla manteniendo, aumentar y garantizar el número de pruebas que se realizan, pero entender también de que hay pacientes, hay personas que tienen la enfermedad y no presentan síntomas y podrían ser focos de contaminación. Entonces, en todo ese escenario, las pruebas serán fundamentales, los controles que se hagan, ya no solamente desde el punto de vista de masificación de las pruebas por parte del Estado, sino controles a lo interno de las propias empresas que puedan contribuir a alimentar la base de datos oficial que se está generando. Bueno, pues muchas gracias a César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa. Gracias, César. Muchas gracias a todos ustedes. Buenos días, César. Gracias. Bye. Bueno, señores, nosotros con esta entrevista hemos concluido. No sé si Así hay alguna es. información. Kim Jong-un está muerto o está vivo. ¿Qué saben de Kim Jong-un? Kim Jong-un está muerto o está vivo. Dijo un asesor de él que está vivo y está bien. Acaba de decir. Bueno, que está vivo. Vamos a decir que está vivo. Corea del Sur, los servicios de inteligencia de Corea del Sur. Que está vivo. Son los que están señalando que él está vivo. La buena noticia, termino en 15 segundos, Julio, con las buenas noticias que dio el ministro, que no tuvimos tiempo de decirlo, lo de la donación de los 50 millones de pesos para 28,000 pruebas de la Fundación Mafre y VHD. Es una buena noticia. Él siempre destaca la interacción de la plataforma Aurora, que va por más de 200,000 interacciones, eso es positivo. También el equipo COVAS, 6,800, que va a poder hacer 192 muestras simultáneas y profesionales dominicanos preparándose para eso, y que ya aplicaron lo de los datos por municipios en cada provincia. O sea, que es un avance. Son todas buenas noticias dentro de la situación. Y Roquelín que siga trabajando tranquilo, que él va bien. Y al ministro que le pide a su peregrino que se ponga, al ministro que se al peregrino déjelo tranquilo, Roquelín va muy bien, que siga trabajando tranquilo. Ahí. Mientras más cosas hace, más baja Luis. ¿Cómo le tenga a Roquelín? El ministro que le ¡Cambio fuera! El sol de la mañana.